Mi esposo, John, estaba preparando la cena cuando recibió un mensaje de texto de una compañera de trabajo. Jefe, te he extrañado. Después de un instante de duda, respondí por él. Ven, mi esposa no está en casa esta noche. Poco después, sonó el timbre. El rostro de mi esposo palideció por completo, perdiendo todo color. En la amplia cocina de nuestro lujoso condominio en el Upper East Side, un aroma dulce y salado de costillas estofadas lentamente llenaba el aire. Era el olor de un hogar cálido, de la vida familiar feliz con la que muchos sueñan. O al menos, eso creía firmemente hasta ese momento. John estaba frente a la estufa, removiendo la olla que hervía a fuego lento. Llevaba el delantal azul marino que le regalé por nuestro aniversario mientras tarareaba una antigua canción de amor. Desde atrás, John parecía el hombre exitoso perfecto, un profesional impecable que también sabía cuidar de su familia. Siempre me decía que ganarse la vida era una obligación, pero cocinar en casa para su esposa era un privilegio. Yo estaba sentada en la isla de la cocina hojeando una revista de arquitectura, pero mi mente estaba en otro lugar. La luz amarilla cálida iluminaba la encimera de mármol donde reposaba el iPhone de última generación de John, silencioso. Su pantalla negra era un abismo insondable, ocultando secretos que ni yo, su esposa, la persona más cercana a él, jamás habría sospechado. John se giró con una sonrisa radiante en su rostro atractivo. Las finas líneas que comenzaban a formarse alrededor de sus ojos solo añadían encanto. Me pidió que probara el estofado para ver si necesitaba más sal, y luego volvió a concentrarse en los complejos condimentos. Fue en ese momento. La pantalla del teléfono sobre la encimera se iluminó de repente, sin sonido, con un destello azul frío que indicaba la llegada de un iMessage. Mi mirada se dirigió instintivamente hacia él. La frase que apareció en la pantalla de bloqueo era corta, pero suficiente para destrozar el mundo pacífico que tanto esfuerzo me había costado construir. Remitente. Chloe, interna. Jefe, te he extrañado. Solo 4 palabras. Mi corazón ya no dolía. Ese dolor había muerto una semana antes cuando sostuve el estado de cuenta del banco en mis manos. Lo único que me quedaba ahora era un profundo desprecio y un plan meticulosamente elaborado. Chloe. Conocía ese nombre. Era la nueva interna que se había unido al departamento de John hace unos meses. Recuerdo que John la había mencionado una vez, elogiando su rapidez, educación y ansias de aprender. Lo que nunca imaginé fue que su ansia de aprender se extendiera al esposo de su jefe. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón acelerado. La racionalidad de una mujer de 30 y tantos años que había superado innumerables dificultades no me permitía gritar ni romper cosas. Si hacía una escena, John simplemente inventaría alguna excusa, diciendo que era una broma de una chica, inmadura. Necesitaba algo más. Necesitaba pruebas irrefutables, evidencias que no pudieran negar. John seguía cortando verduras. El sonido rítmico del cuchillo contra la tabla ahogaba los latidos desbocados de mi corazón. En silencio, tomé el teléfono. El código para desbloquearlo era nuestro aniversario de bodas. Qué irónico. Usaba el día más importante de nuestras vidas como escudo para sus secretos sucios. Tecleé los 6 dígitos familiares. La pantalla se desbloqueó, mostrando la conversación de iMessage con el mensaje no leído en la parte superior. Sin leerlo, escribí rápidamente una respuesta. Mis dedos, fríos y precisos, se deslizaron sobre el teclado virtual. Ven, mi esposa no está en casa esta noche. Presioné enviar. Vi cómo apareció la pequeña notificación azul de leído y una ligera sonrisa se dibujó en mis labios. Hice una captura de esa breve conversación, la envié a mi propio teléfono
y luego borré cada rastro del teléfono de John. Quería que él estuviera completamente ajeno cuando comenzara el espectáculo. Coloqué el iPhone de nuevo sobre la encimera, en el ángulo exacto en que estaba. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino por la ira reprimida que hervía en mi interior. Observé la espalda de John. Seguía siendo el mismo hombre con la misma apariencia de esposo devoto. Pero ahora, a mis ojos, todo era hipocresía repugnante. Él interpretaba al esposo perfecto, mientras su mente probablemente volaba hacia su joven y hermosa amante. Si quería actuar tan desesperadamente en esta farsa, me aseguraría de dirigir yo misma la escena final y trágica. Arreglé mi cabello, recompuse mi expresión y traté de volver a mi estado habitual de calma. La tormenta dentro de mí se escondía tras una mirada serena, esperando el momento de desatar su devastación. Esta iba a ser una noche muy larga. John sirvió las costillas humeantes en una gran fuente y las colocó en el centro de la mesa. El aroma intenso de hierbas y carne llenó el comedor. Con un paño, limpió meticulosamente cualquier salpicadura en el borde del plato. Ayer, ese gesto delicado me habría conmovido hasta abrazarlo. Hoy, sin embargo, mirar ese estofado era como contemplar un veneno recubierto de azúcar. Me sirvió un plato de arroz blanco y colocó la pieza de carne más apetecible encima. Con voz cálida y profunda, dijo: «Come mientras está caliente. Cociné la carne hasta que se deshace en tu boca». Incluso se jactó de haber ido a 3 mercados distintos para encontrar el mejor corte de costillas, solo para cuidarme como merecía. Acepté el plato de mi esposo, haciendo un esfuerzo sobrehumano porque mis manos no temblaran. Tomé un trozo de carne, lo llevé a mi boca y lo masticé lentamente. Era increíblemente tierno y la salsa estaba justo como me gustaba, pero al tragarlo, percibí un sabor amargo y nauseabundo, como si masticara ceniza. Tuve que tomar un gran sorbo de agua para no vomitar. Miré al lechugo hombre sentado frente a mí. John comía con gusto. De vez en cuando me ofrecía un acompañamiento y me contaba historias divertidas del trabajo. Hablaba de un nuevo proyecto, de cómo el CEO lo felicitó y de sus planes de ascenso para el año, pero ni una sola mención del nombre Chloe o de esa joven interna. Me pregunté cómo alguien podía llevar una doble vida con tal maestría, recibiendo un té extrañado de su amante y minutos después, interpretando al esposo ejemplar que adora a su mujer. Tal vez durante nuestros 6 años de matrimonio había repetido esta actuación tantas veces que incluso yo ya no podía distinguir lo real de lo falso. Recordé nuestros comienzos difíciles cuando nos casamos. Empezamos sin nada en un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. John me tomó la mano y juró trabajar sin descanso para que nunca me faltara nada y pudiéramos tener un hogar digno. Y cumplió su promesa. Este lujoso condominio, todas estas comodidades, eran testimonio de nuestro esfuerzo conjunto. Pero parece que, a medida que la abundancia material crecía, también cambiaba el corazón de las personas. La saciedad dio paso a deseos bajos, y la esposa devota, que antes compartía un simple sándwich con él, ahora parecía insípida frente a las jóvenes frescas del exterior. Haciendo un esfuerzo por aparentar plenitud, dejé los cubiertos. Dije que estaba un poco cansada y no tenía mucho apetito. John inmediatamente puso cara de preocupación. Se levantó, se acercó y puso su mano en mi frente para revisar si tenía fiebre. Su mano estaba cálida, pero en cuanto tocó mi piel, sentí un frío que me heló hasta los huesos. Giré ligeramente la cabeza para evitar su toque hipócrita, disculpándome para tomar un vaso de agua, y miré el reloj de pared. La manecilla corta se acercaba a las 7 y la larga estaba en el 12. El tiempo pasaba con una lentitud burlona.
Desde su oficina o su apartamento de estudiante, le tomaría entre 30 y 45 minutos llegar hasta aquí. No iba a dejar pasar esta oportunidad dorada. Mi esposa no está en casa esta noche. Esa frase tenía más poder que cualquier invitación. Cuando regresé a la mesa, John estaba recogiendo los platos. Me dijo que fuera a descansar al salón, que él se encargaría de los platos. La imagen de mi esposo remangándose para lavar platos, algo de lo que solía presumir con mis amigas. Ahora parecía solo otra escena en su repugnante obra. Me senté en el sofá y tomé el control de la televisión, pero no la encendí. Mi mirada estaba fija en la puerta principal y mis oídos atentos a cualquier sonido del pasillo. Una feroz batalla se libraba en mi mente. Una parte de mí deseaba que ella no viniera, que todo hubiera sido una mala broma para poder seguir engañándome. Pero la otra mitad, más fría y cruel, anhelaba que el timbre sonara lo antes posible. Quería que ese dolor saliera a la luz en toda su crudeza, porque un absceso solo sana cuando explota, aunque deje cicatriz para siempre. Cada minuto pasaba con un peso infinito. El sonido del agua corriendo en la cocina se detuvo. John salió secándose las manos con una toalla y me preguntó si quería un poco de fruta de postre. Negué con la cabeza y logré esbozar una ligera sonrisa. Probablemente era una sonrisa torcida, forzada, pero John no lo notó. Estaba demasiado confiado en su propia perfección. O quizá jamás le había importado lo suficiente mi estado de ánimo como para percibir algo extraño en mi mirada. El reloj marcó exactamente las 8:70 p.m. El apartamento estaba tan silencioso que podía oírse el avance de cada segundo. John se sentó en el sofá frente a mí y comenzó a leer las noticias en su teléfono con una tranquilidad absoluta. Seguramente pensaba que sería otra noche pacífica con su esposa. O quizá ya planeaba qué mensaje enviaría en cuanto creyera que yo estaba dormida. No tenía idea de que una tormenta estaba a punto de estallar justo en la puerta de nuestro hogar. Ding dong. El timbre rompió el silencio como un disparo que anuncia el inicio de una batalla. John levantó la vista, sobresaltado. En sus ojos apareció una mezcla de sorpresa y confusión. Miró el reloj, luego la puerta, y murmuró: ¿Quién podría ser a esta hora? Me miró como si yo tuviera la respuesta. Permanecí inmóvil en el sofá, con una serenidad casi helada. «Quédate sentado», dije. «Yo voy». Mi voz era suave, pero firme, sin dejarle espacio para moverse. Me levanté y caminé lentamente hacia la puerta. Cada paso sobre el piso de madera resonaba pesado, como martillazos sellando un destino. Mi corazón golpeaba fuerte, no de miedo, sino de una extraña adrenalina, la que siente un cazador justo antes de atrapar a su presa. Respiré hondo, enderecé la espalda y coloqué la mano en el picaporte. Giré la llave y abrí la puerta de madera. Frente a mí había una mujer joven y menuda, muy arreglada, con un rostro que aún conservaba un aire infantil. Llevaba un vestido ajustado que resaltaba su figura juvenil y sostenía una cajita cuidadosamente envuelta con un solo cupcake. El instante en que me vio, la sonrisa coqueta que traía se desvaneció por completo. Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas se contrajeron y su rostro perdió el color de inmediato. Se quedó petrificada. Sus manos temblaron tanto que casi dejó caer la caja. Había esperado que John abriera la puerta. Seguramente había imaginado la escena. Lanzarse a sus brazos, hablarle con dulzura, decirle cuánto lo había extrañado. Pero en su lugar se encontró conmigo, la dueña de la casa, la esposa legítima, bloqueando la entrada con una mirada afilada como una hoja. No dije nada al principio. Me limité a observar su expresión aterrada. Mi silencio volvió el ambiente aún más denso. Chloe dio medio paso hacia atrás,
con los labios temblorosos, como si quisiera hablar, pero sin conseguir emitir sonido alguno. Miró hacia el interior del apartamento y luego hacia mí con la expresión de alguien sorprendido en el peor momento posible. Escuché los pasos de John detrás de mí. «¿Quién es, cariño? ¿Por qué tardas tanto?», preguntó. Su voz hundió a Chloe en una confusión aún más profunda. Buscó a su alrededor, como si hubiera una salida mágica esperándola en algún rincón, pero no iba a permitir que escapara tan fácilmente. Sonreí, una sonrisa tranquila, quizá más inquietante que cualquier grito, y entonces hablé. Mi voz fue lo suficientemente clara para que tanto la persona dentro como la de fuera la oyeran, cargada de una fría autoridad. «Hola, Chloe, ¿vienes a ver a mi esposo?». Mi pregunta cayó sobre Chloe como un balde de agua helada, y al mismo tiempo fue un golpe certero para John, que ya venía acercándose. Vi a Chloe estremecerse. Sabía que había caído en una trampa y que ya no podía retroceder. La puerta estaba abierta. El espectáculo había comenzado. Chloe se encogió como un pajarito que cayó por error en el nido de un águila. Apretó la caja del cupcake con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Balbuceó una excusa torpe, diciendo que había escuchado que John estaba enfermo y que, como pasaba cerca, decidió traerle un cupcake para desearle una pronta recuperación y que pudiera seguir enseñándole como interna. Una mentira tan débil que casi daba pena. Yo sabía muy bien que John no estaba enfermo y que nuestro edificio quedaba tan lejos que pasar por aquí era imposible. Pero no la corregí. La gracia del juego del gato y el ratón no está en terminarlo rápido, sino en ver cómo el ratón se agota del susto. Manteniendo una leve sonrisa, fijé mi mirada en su rostro, que cambiaba de color cada segundo. Al verla intentar alejarse, hablé con una calma que helaba el aire. «Si das un solo paso fuera de este pasillo, mañana toda la empresa, y tus padres, recibirán las fotos y los mensajes entre ustedes dos. Entra, hablemos con tranquilidad, y podrás conservar un poco de dignidad». Chloe se detuvo en seco. Temblando, me siguió hacia adentro con pasos cortos y tensos. Le dije que ya que estaba allí, podía aprovechar para conocer el apartamento, que tenía un ambiente muy acogedor. Me aseguré de mencionar que quería presentarla formalmente con mi esposo. Alargué la palabra esposo, como si estuviera estampando un sello de propiedad sobre el hombre que se había quedado paralizado detrás de mí. John ya había llegado a la sala. Al verme entrar con Chloe, su rostro se contrajo más aún que el de ella. Sus ojos estaban muy abiertos, su boca entreabierta, y no podía pronunciar ni una sílaba. El teléfono que tenía en la mano cayó sobre el sofá. Miraba de Chloe a mí y de mí a Chloe, atrapado entre el pánico y la incredulidad. Conduje a Chloe hasta el centro de la sala y la senté en el sillón frente al sofá, donde John solía sentarse. Chloe se acomodó apenas en la orilla, con la espalda recta, las rodillas juntas y la cabeza baja. Me volví hacia John y le indiqué que se sentara a mi lado. Como un autómata sin alma, John avanzó tambaleándose. A pesar de que el aire acondicionado estaba en 24 cuartos, pequeñas gotas de sudor le cubrían la frente. Se sentó lo más lejos de mí posible, como si temiera que yo fuera una bomba a punto de estallar. Comencé las presentaciones señalando a Chloe. Le dije a John que ella era esa excelente pasante, de la que él hablaba tanto, la misma que había ido a visitarlo en plena noche con un cupcake y todo. Apenas oyó que su jefe estaba enfermo. Luego presenté a John ante Chloe, diciendo que era el esposo más ejemplar del mundo, un hombre que jamás me había decepcionado. Cada uno de mis halagos era como una aguja que se clavaba en la piel de John. Lo vi encogerse.
Noté que Chloe le lanzó una mirada suplicante, esperando tal vez una palabra, una explicación, algún gesto que la salvara de aquella situación. Pero no obtuvo nada. John mantuvo la cabeza agachada, jugando nerviosamente con el borde de su camisa, incapaz de decir una sola palabra. Su silencio solo aumentaba mi desdén, y probablemente hasta Chloe comenzaba a sentir un golpe de desilusión. El hombre que en la oficina parecía tan seguro y respetado, al ser descubierto, se había convertido en alguien pequeño, temeroso. Un hombre que parecía temblar ante su propia esposa. Me levanté diciendo que íbamos a ofrecer algo de beberas a nuestros invitados. Le pregunté a Chloe qué prefería, jugo de naranja, agua o un té caliente. Con una voz apenas audible, respondió que agua estaría bien. Sonreí y fui a la cocina. La sala quedó envuelta en un silencio tan profundo que helaba la piel. Yo sabía que, en cuanto saliera del cuarto, ellos intercambiarían miradas nerviosas, aunque sin atreverse a hablar por miedo a que los escuchara. Y era exactamente eso lo que quería, dejar que el miedo trabajara lentamente dentro de ellos. En la cocina hice ruido a propósito, moviendo vasos y platos, dejando claro que seguía cerca. Abrí el mueble del cristal y pasé por la vajilla fina, aquella que solo usábamos con invitados importantes. Mi mano se detuvo en un paquete de vasos de plástico delgados, los típicos de fiestas al aire libre. Tomé uno y lo llené con agua. No era una elección al azar. Quería enviar un mensaje silencioso, que el lugar de Chloe en esa casa, en nuestra vida, era tan frágil y desechable como ese vaso, algo pasajero, sin valor duradero. Regresé a la sala con la bandeja y coloqué el vaso de plástico frente a Chloe. Para John y para mí, serví té en tazas elegantes, de porcelana fina con borde dorado. El contraste entre los recipientes resaltó sobre la mesa de vidrio. Chloe miró su vaso y su rostro se tornó rojo de vergüenza. Había entendido el mensaje. No necesitaba palabras. Era una humillación silenciosa, pero más profunda que cualquier reproche. Me senté junto a John, esta vez pegándome un poco a él. Tomé su brazo y apoyé mi cabeza en su hombro con un gesto afectuoso. John se puso rígido, como si fuera de madera. A través de su camisa podía sentir el ritmo acelerado de su corazón y una fina capa de sudor frío cayendo por sus sienes. Comencé a hablar con preguntas cordiales, casi amables. Le pregunté a Chloe cómo iba su pasantía, si John era muy exigente, si no molestaba demasiado a los internos con tanta presión laboral. Mientras hablaba, acariciaba el brazo de John y le dedicaba miradas cariñosas. Chloe respondía con monosílabos, incapaz de mirar esa escena directamente. En sus ojos había una mezcla de incomodidad, tristeza y miedo. Estaba presenciando cómo el hombre por el que tenía sentimientos pertenecía legal y emocionalmente a otra mujer. Las promesas dulces que John quizá le había hecho en secreto se volvían insignificantes frente a esa realidad abrumadora. El aire se volvió tan denso que costaba respirar. Ni siquiera el suave sonido del aire acondicionado podía romper la tensión. Parecía una obra dramática en silencio, donde cada personaje luchaba por mantenerse en pie, con la diferencia de que solo yo conocía el guión completo. De pronto cambié el tema, y con voz emocionada me dirigí a John. Le recordé nuestros planes de vacaciones en Hawái para el mes siguiente. Describí con entusiasmo el mar azul, la arena blanca, las cenas románticas iluminadas por velas. Añadí que estábamos viendo una casa de campo en los Hamptons para pasar los fines de semana, cuidar el jardín y pescar juntos. Y mencioné que ya planeábamos cómo cuidaras a nuestros padres en su vejez. Cada una de esas palabras era una estocada emocional para Chloe. Allí entendía que no tenía ningún lugar en la vida de John.
El futuro, los planes, el hogar, las metas, todo pertenecía a nosotros. Ella no era más que un desliz pasajero. John seguía en silencio absoluto, sin confirmar ni negar nada. Parecía sentado sobre brasas, deseando que todo terminara. Pero yo no estaba dispuesta a dejar que escaparan tan fácilmente. Quería que esa noche quedara grabada para siempre en ellos. Me giré hacia Chloe con una sonrisa y lancé una pregunta aparentemente inocente, pero cargada. Chloe, siendo tan joven y tan bonita, seguro tienes muchos hombres detrás de ti. Yo, en cambio, ya voy envejeciendo un poco. Debo cuidar bien de este esposo para que no se me escape. Dicen que hoy en día aparecen muchas personas que se entrometen en hogares ajenos. ¿No crees? Chloe se sobresaltó y bajó la cabeza de inmediato. Apretó su mano hasta que los dedos se le pusieron blancos. Sabía perfectamente a quién me refería. La palabra que usé, aunque suave, cortó su orgullo como un filo invisible. El ambiente se volvió aún más tenso. Chloe no se atrevió a responder. Murmuró algo que apenas se oyó y evitó mi mirada. Sus hombros temblaban ligeramente, incapaces de ocultar su nerviosismo. La confianza convincente, la que había llegado a mi casa, había desaparecido por completo. No pensaba soltarlos aún. Me volví hacia John y apreté un poco su brazo, dejando que sintiera el peso de mi mano. Con una voz dulce, pero con una mirada firme, le pregunté por la casa de los Hamptons, que habíamos visitado la semana anterior. Hablé lo suficientemente alto para que Chloe escuchara cada palabra. Recordé que a nuestros padres les había encantado la propiedad, que tenía buena luz, que estaba cerca del agua y resultaba fresca. Y mencioné que mis padres habían prometido aportar una ayuda de $150,000 para la renovación, como regalo para nuestros futuros hijos. Al mencionar la palabra hijos, sentí que el cuerpo de John se tensaba de inmediato. Era su punto más vulnerable. Llevábamos 6 años casados, posponiendo ese paso hasta lograr estabilidad, y ahora, cuando por fin todo estaba listo, descubrí esta traición. Y ahí, en ese instante silencioso, supe que ambos comprendieron que nada volvería a ser igual, pero saqué el tema de los hijos a propósito. Sabía que era el ancla más fuerte, la familia, la legitimidad social, algo que una relación pasajera como la de Chloe jamás podría ofrecer. Le describí con entusiasmo una vida familiar llena de risas infantiles. Dije que el próximo año sería perfecto para intentarlo, que a nuestra edad era el momento ideal y que esperaba que fuera un niño. Luego me giré hacia Chloe y le pregunté si no le parecía un plan maravilloso. Ante la pregunta directa, Chloe se sobresaltó y la pequeña cuchara que sostenía cayó de sus manos. El sonido del metal contra el plato resonó con una nitidez cortante en la quietud del ambiente. Se agachó para recogerla y con el rostro encendido, tartamudeó. Es un gran plan. Estoy segura de que serán muy felices. Qué irónico sonaba aquel deseo forzado saliendo de los labios de quien acababa de llegar. Sabía que por dentro estaba gritando, consumida por la envidia. Había venido con la esperanza de hacerse un hueco en nuestra vida, pero lo único que encontró fue una declaración sólida de un futuro en el que no había espacio para ella. La gran casa, los lazos familiares, los planes a largo plazo. Todo formaba un muro imposible de derribar, un muro que alguien como ella, sin nada real que ofrecer, jamás podría atravesar. Continué mi ataque psicológico, esta vez desde el terreno financiero. Le dije a John, mañana haré la transferencia para el anticipo de la casa, así que firma cuanto antes los papeles del cambio de título. A propósito, recalcaba que la casa estaría a nombre de los dos. Era una declaración de soberanía sobre nuestros bienes. Un aviso. Todo lo que John tenía estaba ligado a mí,
y si me dejaba, lo perdería todo. John, sudando, inclinó la cabeza. Deseaba que me callara, que dejara de torturarlo con aquellas dulces palabras sobre el futuro, que para él sonaban más amenazantes que un filo en la garganta. Entendía perfectamente la advertencia oculta en cada una de mis frases. No seas un necio que lo arriesga todo por un capricho pasajero. La conversación sobre la casa y los hijos pareció absorber la última chispa de energía de Chloe. Se encogió en el sillón, aferrando el vaso de agua con ambas manos, como si buscara un calor que hacía mucho había desaparecido. Miré alternativamente su vaso de plástico transparente y mi taza con borde dorado. Con un placer cruel, levanté mi taza, di un sorbo y saboreé el aroma sutil del té verde de alta calidad. Comenté lo delicioso que estaba, su sabor suave y limpio. También le ofrecí a Chloe una bebida, pero mi mirada se detuvo en su vaso de plástico con una falsa compasión. Chloe, ¿estás bien solo con agua? ¿Quieres que te prepare un poco de jugo de naranja? El agua es tan simple, ¿no crees? Mi voz sonaba amable, como la de una dama caritativa ofreciendo limosna, pero bajo la suavidad había un tono de desprecio. Chloe negó con las manos de inmediato. No, no, estoy bien, solo tenía sed. El agua es suficiente, no quiero molestar. La palabra molestar me resultó absurda. Su sola presencia a esa hora era la mayor molestia de todas. Dejé mi taza sobre la mesa. El sonido firme y agudo de la porcelana contra el vidrio resonó en la sala. Miré a John. Seguía allí sentado, inmóvil, con la mirada perdida en la punta de sus zapatos. Decidí involucrarlo más en este pequeño juego. Le pedí que pelara unas manzanas para nuestra invitada, que un hombre de la casa debía ser caballeroso, que no podía tener a alguien sentada allí sin atenderla. John, como si lo hubieran conectado a la corriente, se levantó de golpe y fue a la cocina a buscar las manzanas y el cuchillo. Las peló torpemente, con las manos temblorosas, dejando la piel en pedazos irregulares. El mismo hombre que antes me hacía flores con zanahorias, ahora era incapaz de pelar una simple manzana frente a su supuesta amante. Su mente se había colapsado. El miedo había paralizado todos sus sentidos. Cuando dejó el plato de manzanas sobre la mesa, clavé con un tenedor el pedazo más apetecible y lo llevé directamente a la boca de John. Abre, yo te alimento. No lo toques con las manos, las tienes sucias. John dudó un momento, pero finalmente aceptó la manzana que le ofrecí. La escena, tierna para cualquiera que mirara desde afuera, era al mismo tiempo natural y profundamente provocadora. Empujé el plato hacia Chloe. Toma, come tú también, Chloe. Son importadas, muy crujientes y dulces. Chloe miró el pedazo que John acababa de comer y después el plato frente a ella, como si algo se le atorara en la garganta. ¿Cómo iba a masticar siquiera un bocado después de presenciar semejante muestra de cercanía? La diferencia de trato no terminaba en las tazas, también estaba en la atención y el cuidado. Yo era la esposa. Tenía derecho a mostrar cariño en 1900, público, a recibirlo. Ella, por mucho que John pudiera desearla en secreto, no era más que una intrusa, y ahora una espectadora obligada de nuestra aparente armonía. Vi cómo los ojos de Chloe se humedecían. Tal vez lloraba por dentro, o tal vez lamentaba la imprudencia de haber venido solo para ser humillada de ese modo. Pero no sentí ni una chispa de compasión. Mi compasión murió el día que vi el mensaje de «Te extrañé» en la pantalla del teléfono. La sala volvió a quedarse en silencio, un silencio cargado, casi eléctrico, como si en el aire flotara el olor de un estallido inminente. Chloe, quizá intentando romper la tensión o rescatar algo de su imagen frente a John, carraspeó y preguntó en voz baja por su salud. «Jefe,
¿Cómo está su estómago? ¿Le duele menos? Su tono era tímido pero sincero. Incluso ofreció pedirle a su madre un remedio de miel con ajo negro que, según ella, era excelente para el estómago. Al oír aquello, el rostro de John palideció. Agitó las manos apresurado, diciendo que estaba bien, que no hacía falta. Me miró aterrado, consciente de que su imprudente acompañante acababa de cometer un error fatal. Acababa de revelar un conocimiento demasiado íntimo para provenir de una simple relación profesional. Solté una risa breve, fría, que hizo que ambos se estremecieran. Miré a Chloe con una intensidad que parecía atravesarla. Vaya, Chloe, cuánto te preocupas por tu jefe. Qué curioso. La esposa que vive y duerme con él, en la misma cama, aún no le ha preparado ese remedio. Pero tú, una practicante que lleva apenas unos meses, sabes tanto de sus dolencias. Alargué a propósito las palabras, vive y duerme en la misma cama, recordándole su lugar. No le dejé espacio para respirar y continué. ¿Él se queja delante de ti en la oficina? ¿O es que se ven tan seguido a solas como para que conozcas detalles de su dieta? Chloe quedó sin habla. El color de su rostro pasó del rojo al morado. Balbuceó que simplemente lo había visto llevándose la mano al estómago en el trabajo, y que había preguntado por intuición. Una excusa patética. Yo sabía que los problemas de estómago de John eran crónicos, y que jamás mostraba debilidad frente a otros. Solo lo hacía cuando estaba con alguien en quien confiaba. Lancé a John una mirada que lo atravesó por completo. ¿Y tú? ¿Por qué preocupas así a tus empleadas? La próxima vez que te sientas mal, me lo dices a mí. Tu esposa. No hagas que los demás te traigan remedios. Van a pensar que no te cuido. El otro día dijiste que llegabas tarde por una cena con un cliente y que te dolía el estómago. Ya veo qué tipo de cena era. Ante mi insinuación, John agachó la cabeza. Sabía exactamente a qué noche me refería. La noche en la que dijo estar con un cliente cuando en realidad cenó con Chloe, probablemente exagerando sus molestias para ganarse su compasión. Había dejado al descubierto la supuesta preocupación de una compañera, revelando la verdad cruda de su relación ambiguamente cercana. Su interés excesivo era prueba de que había cruzado un límite, y yo, como esposa, tenía todo el derecho de cuestionarlo y exponerlo en mi propio hogar. El reloj marcó las 9. El juego del gato y el ratón había llegado a su punto máximo. Sentí que era momento de dar el golpe final, un golpe que destruiría por completo la moral del intruso y serviría como advertencia final para mi esposo traicionero. Sacé lentamente mi teléfono del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. Deslicé el dedo sobre la pantalla, fingiendo revisar un mensaje, y luego suspiré a propósito. El mundo se ha vuelto tan complicado hoy en día. Las noticias parecen estar llenas solo de infidelidades y escándalos. Mis amigas me dicen que las chicas jóvenes ahora son descaradas, enviando mensajes a los esposos de otras mujeres como si fueran sus novios, sin el menor rubor. Hice una pausa y observé sus reacciones. Chloe permaneció inmóvil, pero su respiración se aceleró. John, discretamente, se secaba el sudor de la frente con un pañuelo. La tensión era como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Afiné aún más mi voz y continué. También suelo revisar el teléfono de Jota para ayudarlo con asuntos de trabajo. Y últimamente he visto muchos mensajes de números desconocidos. Una chica joven, parece. Su nombre suena muy inocente. Debe ser una pasante. Le envía mensajes muy afectuosos a John. Miré a Chloe. Todo el color había desaparecido de su rostro. Sus labios, antes pintados de un rojo profundo, ahora estaban pálidos y temblorosos. Con una sonrisa burlona, lancé el golpe final. ¿Sabes qué, Chloe?
El otro día estaba en casa, y mi esposo preparaba la cena, cuando de repente una chica le envía un mensaje que decía: «Te extraño». Qué descaro, ¿no crees? Con su esposa en casa, atreverse a enviar un mensaje así. ¿Estaba intentando desafiarme? Mis palabras cayeron como un rayo sobre Chloe. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, el terror grabado en sus pupilas. Entendió todo. El mensaje de «te extraño» de hace un momento. La respuesta: «Ven, mi esposa no está en casa esta noche». Todo había sido una trampa, perfecta, que yo misma había diseñado, y ella, como una polilla tonta, había volado directo hacia ella. Las manos y pies de Chloe comenzaron a temblar sin control. Me miraba como si viera un monstruo. Comprendió que la mujer frente a ella no era una ama de casa dócil e ingenua, sino una maestra en la guerra psicológica. Yo lo sabía todo desde el principio, pero actué con completa naturalidad. La invité, le ofrecí agua, un cupcake, y luego le quité la máscara capa por capa, dejándola desnuda ante su propia vergüenza. John, a mi lado, también estaba en shock. Me miró con horror puro. Nunca habría imaginado que yo había leído ese mensaje y que sería lo suficientemente retorcida como para atraer a Chloe hasta aquí y humillarla de esa manera. Mi inteligencia y mi crueldad le recorrieron la columna vertebral. Se dio cuenta de que había subestimado enormemente a su esposa. Miré a Chloe directamente a los ojos. Mi mirada era fría y despreciativa. No necesitaba decir más. Mi silencio era la sentencia más severa. Lo había revelado todo, pero aún no había pronunciado su nombre. Quería ver si le quedaba un ápice de dignidad para retirarse por sí misma. Era el último acto de misericordia que le concedería antes de que abandonara esta casa. Chloe no pudo soportarlo más. La presión invisible que emanaba de mí, la cobardía de John y la cruel verdad, recién descubierta, aplastaron su voluntad. Cada segundo debía ser una tortura, como si estuviera sentada en una silla eléctrica. Tomó apresuradamente el bolso que había dejado a su lado. En su prisa, golpeó la silla con un sonido sordo. Saltó, pero sus piernas cedieron y casi cae, sin atreverse a mirarme, con la cabeza agachada. Murmuró que tenía que irse, inventando una excusa sobre algo urgente en casa, que su madre la había llamado de inmediato, y que sentía no poder quedarse más. Su voz estaba quebrada, al borde de las lágrimas. Sin esperar respuesta, corrió hacia la puerta como un ladrón perseguido. La caja del cupcake quedó abandonada sobre la mesa, testimonio del miserable fracaso de su visita. John quiso levantarse, probablemente para acompañarla o disculparse, pero fui más rápida. Coloqué mi mano sobre su muslo y apreté con fuerza, indicándole que se quedara quieto. Mi mirada le advirtió no hacer nada estúpido. John entendió y se quedó congelado, siguiendo con los ojos la espalda de Chloe, hasta que desapareció por la puerta. Me levanté y la seguí lentamente hasta la entrada. Caminé con calma y seguridad, en marcado contraste con sus nervios. Chloe intentaba ponerse los zapatos, pero sus manos temblaban demasiado. Me apoyé en el marco de la puerta con los brazos cruzados, mirándola con una mezcla de lástima y desprecio. Cuando finalmente logró ponerse los zapatos y estaba a punto de abrir la puerta del pasillo, pronuncié su nombre. Chloe se detuvo, sobresaltada. Se giró con una expresión asustada y suplicante. Probablemente temía que hiciera un escándalo en el pasillo, que la insultara o le jalara el cabello, pero no lo hice. Mi dignidad no me lo permitiría. Me acerqué y susurré a su oído, lo suficientemente bajo para que solo nosotras lo escucháramos. Mi voz era suave como la brisa, pero fría como hielo antiguo. La próxima vez que vengas a ver a mi esposo, llama antes. Si andas merodeando a esta hora, los vecinos podrían pensar algo extraño de este hogar tan respetable.
Y recuerda, la esposa de John no siempre está fuera de casa. Al escuchar mis palabras, todo el color abandonó el rostro de Chloe. Asintió repetidamente, balbuceando un sí, mientras corría hacia el ascensor, presionando los botones frenéticamente para escapar lo más rápido posible. Su figura pequeña, solitaria y patética, se recortaba contra la luz brillante del pasillo. Observé hasta que las puertas del ascensor se cerraron, engulléndola por completo. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Una menos. La joven presa había recibido un buen susto. Ahora no se atrevería a acercarse a mi esposo, ni aunque la pagaran. Pero la guerra no había terminado. El enemigo principal, el que me había causado la herida más profunda, todavía estaba en la sala de estar. Me giré y cerré la puerta de un golpe. El clic seco de la cerradura resonó en todo el apartamento. Anunciaba el inicio del juicio para el esposo traidor. Respiré hondo, recuperé mi expresión fría y entré de nuevo. La puerta de madera se cerró, aislando por completo el apartamento, ahora cargado de un aire mortal frente al mundo exterior. La sonrisa triunfante que había tenido desapareció como una vela al viento. No regresé directamente a la sala. Me quedé unos segundos, sujetando la fría manija de la puerta. Las olas de náusea que subían de mi estómago eran insoportables. Había ofrecido una actuación brillante, pero el precio era una herida profunda que sangraba en mi corazón. Me giré y entré lentamente a la sala. John seguía en el mismo lugar, inmóvil en el sofá de cuero color crema. Con la cabeza gacha y las manos sobre las rodillas, parecía patético, muy lejos del esposo sofisticado y seguro que solía ser. Pero su miseria no despertó la menor compasión en mí. Al contrario, aquello solo profundizó mi desprecio. Caminé hacia él, tomé su iPhone, que yacía olvidado sobre la mesa de centro. Lo miré a él, luego al teléfono, y de repente, con un movimiento firme, lo dejé caer contra la superficie de vidrio. Un sonido seco rompió el silencio asfixiante del ambiente. La pantalla se resquebrajó, las grietas extendiéndose como una telaraña, un reflejo perfecto de nuestro matrimonio en ese instante. John dio un salto, mirándome con el rostro pálido, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Crucé los brazos y lo observé desde arriba, con una mirada más fría que el hielo. Con una voz firme, controlada, sin un rastro de temblor, dije, «Explícate». El mensaje era claro. «Ven, mi esposa no estará en casa esta noche». Lo envié yo misma. ¿De verdad pensó que era tan ingenua como para no darme cuenta de lo que estaba ocurriendo? La mandíbula de John se desplomó. Me miraba como si no pudiera creer lo que oía. Tal vez pensó que solo tenía sospechas, no que llevaba el control desde el principio. Sus labios temblaron cuando intentó decir una excusa patética. «Cariño, es un malentendido. Ella y yo solo somos compañeros de trabajo. Que haya venido esta noche fue una sorpresa para mí. Te juro que no sabía nada». Intentaba convertirse en víctima. Apartaba la mirada, incapaz de sostener la mía. Solté una risa amarga. ¿Compañeros de trabajo? Una compañera te manda un mensaje a las 8 de la noche diciendo que te extraña. Una compañera conoce tus hábitos y tu salud mejor que tu propia esposa. Una compañera se atreve a venir a tu casa pensando que no estaré. Me acerqué más, mirándolo de frente, marcando cada palabra. No me tomes por tonta. Hemos vivido juntos 6 años. Te conozco mejor de lo que tú te conoces. Esa mirada furtiva, ese sobresalto cuando sonó el timbre, esa actitud cobarde frente a tu amante, todo te delató. John bajó la cabeza. No se atrevía a decir nada. Su silencio era la confesión más clara. Una oleada de decepción me atravesó. El hombre al que había amado y en quien confiaba ciegamente
No era más que un mentiroso, un cobarde incapaz de asumir sus actos. Fui hacia mi bolso, abrí el cierre y saqué el fajo de papeles que había preparado esa misma tarde. La evidencia que llevaba una semana reuniendo a escondidas, desde que mis sospechas comenzaron. Le lancé los papeles. Cayeron sobre el teléfono roto, desordenados. John tomó uno con manos temblorosas. Era un extracto bancario de los últimos 3 meses. Había marcado en rojo varias transferencias a una tal Chloe Miller, con descripciones ambiguas como regalo o comida. No eran grandes cantidades, salvo una transferencia de $1,500 la semana anterior, con la nota «Feliz cumpleaños». Le señalé el documento, elevando la voz. «¿Y esto cómo lo explicas? $1,500 de regalo de cumpleaños para una pasante. Para mi cumpleaños, te bastó un ramo de flores y una cena sencilla. Tu generosidad es sorprendente». John no pudo responder. El sudor le corría por la frente. No esperaba que yo conociera sus movimientos financieros. Pero había más. Saqué impresiones de las conversaciones que encontré en su tablet, donde había olvidado cerrar su sesión. Mensajes coquetos, planes de almuerzo, salidas al cine, e incluso frases empalagosas que daban vergüenza ajena. Luego arrojé otra prueba. Un boleto de cine de una función a las 11 p.m., 2 semanas atrás. Aquella noche me dijo que estaba en una cena de trabajo, pero estaba viendo una película con ella. Y finalmente, una fotografía del cabello largo y castaño que encontré en el asiento de su coche. El mío era corto y negro. No había duda de quién pertenecía. Frente a esa montaña de pruebas, John se vino abajo. Ya no había escapatoria. El disfraz de esposo perfecto había caído. Se dejó caer en el sofá, derrotado. Y entonces empezó a llorar, lágrimas que muy pocas veces había visto. «Perdóname, perdí la cabeza. Ella me confundió. Solo te pido una oportunidad. Una disculpa tardía. Una excusa cobarde, culpando a otra persona. El guión repetido de siempre. Sentirlo llorar no me enterneció. Me heló el corazón. Fui a la cocina. Tomé la olla con las costillas que él había preparado con tanto esmero durante la tarde. Y ante sus ojos, vacié el contenido en el cubo de basura. El aroma delicioso se mezcló al instante con el olor agrio del contenedor. Me giré hacia él y pronuncié mi frase final. Mi amor por ti era como este estofado. Antes era valioso y cálido, pero cuando algo se contamina, ya no sirve. Y yo no consumo lo que ya está echado a perder. Aquello fue como un balde de agua fría para John. Despertó de golpe. Comprendió que esta vez no había vuelta atrás. Corrió hacia mí, cayó de rodillas y abrazó mis piernas. Lloraba sin control, suplicando que no me fuera, que no lo abandonara, que no pidiera el divorcio. Prometía romper con Chloe, dejar el trabajo, hacer lo que fuera. Yo permanecí inmóvil. Mi corazón ya no sentía nada por él. Si hubiera valorado nuestros 6 años juntos, jamás habría traicionado nuestra vida. Retiré sus manos con frialdad y retrocedí un paso. Conserva la poca dignidad que te queda. No sigas arrastrándote. Mi decisión está tomada. Fui directo al dormitorio. Del closet saqué la maleta grande que había preparado aquella tarde. Añadí algunas prendas más y objetos personales. No mucho, solo lo que realmente me pertenecía. La casa entera me resultaba ajena, manchada por la traición. Salí con la maleta. John seguía en el suelo, llorando. Dejé sobre la mesa una hoja impresa. El pagaré de los $40,000 que mis padres nos prestaron al inicio del matrimonio para la remodelación, junto con los recibos a nombre de mi padre. Estos 40,000 son una deuda clara. Ni se te ocurra no pagarlos. Cuando vendas el apartamento, lo primero será saldar este monto, y después dividimos el resto.
Puedes quedarte con el lugar para vivir con quien quieras, pero el dinero de mis padres lo devuelves, cada centavo. John me miró como si se le derrumbara el mundo. Sabía que no tenía cómo reunir esa cantidad de inmediato. No me importaba. Era el precio de su traición, y quería que lo sintiera hasta lo más profundo. Había arrastrado la maleta hasta la puerta. Antes de irme, lancé una última mirada al apartamento. Lo que alguna vez fue nuestro hogar se había convertido en la tumba de mi amor. Abrí la puerta y salí al pasillo. El sonido seco de la puerta cerrándose resonó una vez más, poniendo fin a 6 años de mi juventud entregados a ese hombre sin vergüenza. Sin volver la vista atrás, caminé con paso firme hacia el ascensor. Me esperaba una nueva vida. Sería difícil, sí, pero al menos sería limpia y en paz. El taxi avanzaba a toda velocidad por las calles vacías de la ciudad. Sentada en el asiento trasero, observaba cómo las luces pasaban como destellos fugaces. Tenía la mente en blanco, pero extrañamente ligera. No lloré. Las lágrimas parecían haberse secado por dentro, cristalizadas en una determinación afilada. Me dirigía al apartamento de Sofía. Sofía, mi mejor amiga desde la universidad, era una prestigiosa abogada especializada en divorcios y disputas de bienes. Fuerte, decidida y extraordinariamente inteligente. Ya la había avisado, así que me estaba esperando en la entrada cuando llegué. Al verme bajar del coche con el rostro agotado y arrastrando una maleta, no hizo preguntas. Se acercó en silencio y me abrazó con fuerza. Aquel gesto cálido casi rompió la barrera de lágrimas que llevaba conteniendo. Pero me controlé. No era momento para debilidades. Sofía me llevó a su apartamento, pequeño pero acogedor, impregnado de un sutil aroma a lemongrass. Me ofreció un vaso de agua caliente y me pidió que le contara todo. Y así lo hice. Desde el mensaje fatídico hasta la pequeña escena que monté para atraer a Chloe, la confrontación con John y mi decisión de marcharme. Lo narré con una calma sorprendente, como si fuera la historia de otra persona. Cuando terminé, Sofía golpeó la mesa con la palma de la mano. Soltó una exclamación cargada de indignación y me dijo que había hecho lo correcto, que la traición no tenía excusa y que mi manera de enfrentar a la amante había sido extremadamente elegante y al mismo tiempo devastadora. Después comenzó a analizar la situación desde el punto de vista legal. Revisó todas las pruebas, estados de cuenta, mensajes, fotografías. Asintió varias veces y aseguró que tenía más que suficiente para ganar en un juicio. Me ofreció llevar mi caso si John no aceptaba un divorcio amistoso. Pero, antes de hablar de tribunales, Sofía propuso enseñarle a esa pareja perfecta una lección que jamás olvidarían. El divorcio sería mi liberación, sí, pero la verdadera justicia era que el traidor enfrentara las consecuencias de sus actos. Su plan era más sutil, más estratégico. Nada de escándalos públicos ni publicaciones en redes que me convirtieran en chisme de la ciudad. No, iríamos directo a lo que más le importaba a John, su carrera y su reputación. Me indicó que organizara todas las pruebas en un solo archivo. Ella me ayudaría a redactar una queja formal para enviar a la directiva de la empresa de John. Un golpe fatal para sus finanzas y su credibilidad. 1000 veces más doloroso que cualquier bofetada. Asentí. Nuestros ojos se encontraron, y en ellos brilló una determinación compartida. Aquella noche planificamos la batalla final. El fin de semana transcurrió en un silencio tenso. John llamó y escribió sin parar, pero no respondí. Apagué el teléfono y me dediqué por completo, junto a Sofía, a preparar el regalo especial para mi esposo y su compañerita. Sofía me ayudó a redactar el correo. En vez de insultos o acusaciones emocionales,
Usamos un lenguaje profesional, objetivo y punzante, como una denuncia formal. La línea del asunto era breve y contundente. Informe sobre violación del Código Interno de Conducta y relación inapropiada entre líder de equipo e interna. Escaneé todas las pruebas, capturas de e-message con conversaciones comprometedoras, estados de cuenta mostrando gastos injustificados, la foto de los boletos del cine durante horas laborales como prueba de negligencia profesional. Sofía organizó todo en un único PDF de más de 10 megabytes, señalando fechas, horas y lugares con precisión quirúrgica. El lunes amaneció con un cielo gris, presagio de tormenta. A las 9:00 en punto, la hora en que todos los oficinistas revisan su correo, encendí la computadora. Sofía, sentada a mi lado, puso una mano sobre mi hombro. Respiré profundo y revisé por última vez el borrador. Los destinatarios eran el CEO, el director de recursos humanos y los jefes de los departamentos relevantes. Nada de enviarlo a toda la empresa. No buscaba morbo, sino justicia, solo a quienes tenían el poder de decidir el futuro de John y Chloe. El cursor se quedó suspendido sobre el botón de enviar. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la tensión del momento decisivo. Un solo clic cambiaría por completo la vida de 3 personas. John perdería la carrera que había construido en 10 años. Chloe perdería el futuro que recién empezaba. Y yo pondría fin a un pasado doloroso para abrir un capítulo nuevo. Recordé la mirada descarada de Chloe al entrar en mi casa. Recordé la cobardía de John, arrodillado y suplicando. Recordé el estofado tirado a la basura. La última gota de compasión desapareció. «Adiós, exmarido», susurré mientras presionaba con firmeza el botón izquierdo del mouse. Enviado. La notificación apareció fría, breve. El correo cargado con el golpe definitivo había sido entregado. Me recosté en la silla y exhalé un suspiro largo. Era el final. La flecha ya estaba lanzada y nada podía detenerla. Solo quedaba esperar la tormenta. Ese lunes, la atmósfera en la empresa de John debió ser tan asfixiante como la noche en que Chloe llegó a nuestro hogar. Según un conocido que trabajaba en su departamento, mi correo fue una bomba que estalló en cuestión de minutos. John intentó aparentar normalidad al llegar, pero por dentro debía estar consumido por el pánico. A las 10:00 a.m., el jefe de recursos humanos lo llamó a una sala de reuniones. Allí le mostraron evidencia clara: uso de la tarjeta corporativa para gastos personales con Chloe, recibos falsificados para cubrir salidas privadas. Era una violación grave de las normas internas, y lo suspendieron sin sueldo mientras realizaban una auditoría completa. John se levantó, pálido como vela. Intentó balbucear una excusa, pero el director de recursos humanos levantó la mano y lo silenció. Sobre la mesa colocó una carpeta gruesa con la impresión del mismo archivo PDF que yo había enviado. Ante pruebas tan contundentes, John no pudo decir palabra. 2 miembros de seguridad lo acompañaron para recoger sus cosas y abandonar el edificio. Todos quedaron impactados al ver al antiguo líder de equipo salir escoltado, en un silencio que pesaba más que cualquier murmullo. Desde casa de Sofía recibí la noticia sin sentir nada. Tan satisfacción, ni pena. Era simplemente el precio de la traición. Él mismo había sellado su destino al romper su juramento y jugar con nuestra vida. 3 días después, su despido se hizo oficial. El motivo, documentado en un memorando interno: grave violación a la ética profesional y daño a la imagen y confianza de la empresa. Además, fue incluido en listas negras del sector. En esta ciudad, la reputación vuela más rápido que cualquier rumor.
Y cuando tu integridad queda manchada por un escándalo con una subordinada, las puertas laborales comienzan a cerrarse una tras otra. Las consecuencias financieras no tardaron. Sin su salario, pero con deudas acumulándose, el pago del coche, la hipoteca, las tarjetas. Todo comenzó a apretarse como un lazo alrededor de su cuello. Antes vivía cómodo, sin mirar precios. Ahora, solo los intereses del mes eran suficientes para hacerlo temblar. Mi teléfono no dejaba de sonar. Era el número de John. Al ver su nombre parpadear en la pantalla, solté una risa seca y cambié su contacto a John Miller. No contesté. Dejé que sonara hasta que pasó al buzón de voz. Entonces comenzaron los mensajes. Al principio, suplicaban perdón, rogaban que retirara la demanda para darle una oportunidad de empezar de nuevo. Cuando no respondí, el tono cambió. Acusaciones, llamándome cruel e insensible por arruinar su vida. Los leí por encima y los borré todos. Cruel. ¿Acaso él pensó alguna vez en la palabra crueldad mientras estaba en la cama con otra mujer mientras yo lo esperaba en casa con la cena lista? ¿O cuando usaba nuestro dinero para comprar regalos caros para su amante? ¿Pensó alguna vez en mi esfuerzo? Yo solo había reclamado lo justo para mí. Incluso sus padres, que vivían en un pequeño pueblo, me llamaron. Mi suegra, llorando, me insultó, llamándome mala nuera, culpándome de destruir a su hijo y a su familia. Dijo que era normal que un hombre tuviera una aventura y que una mujer debía soportarlo para mantener la paz en el hogar. Al escuchar eso, sentí una amarga resignación por el destino de las mujeres. Le respondí con calma que no podía vivir con un traidor y colgué. También bloqueé los números de toda su familia. No quería escuchar más lecciones morales hipócritas. John lo había perdido todo, literalmente todo. Esposa, familia, carrera, reputación, y ahora se ahogaba en deudas. Vagaba por aquel apartamento grande pero vacío, enfrentando 4 paredes y una soledad aplastante. Era el castigo más justo para alguien que no había valorado lo que tenía. El destino de Chloe no fue muy diferente. En cuanto John fue suspendido, ella también fue citada a recursos humanos. Entró con los ojos hinchados y un aspecto descompuesto, muy distinto a la imagen confiada y coqueta de aquella noche. La decisión de terminar su contrato de prácticas fue inmediata. Violación de las normas internas de conducta y daño al ambiente laboral. Chloe lloró, rogó por una oportunidad, dijo que era joven y que había cedido a la tentación. Pero en el despiadado mundo corporativo, esas excusas ingenuas no valen nada. Esta era una gran empresa. Ser despedida con deshonra significaba que las puertas a su futuro se cerraban de golpe. Peor que perder el trabajo fue el desprecio de sus colegas. La historia de la amante descarada que retaba a la esposa legítima se convirtió en el tema más comentado en los foros anónimos de la empresa. Cuando Chloe empaquetaba sus cosas en una caja de cartón, nadie se acercó a hablarle o ayudarla. Todos la miraban con desdén, susurrando a sus espaldas. Los hombres que antes coqueteaban con ella la evitaban como a la peste, temerosos de mancharse con el escándalo. Chloe salió de la oficina sola, cargando su caja. El largo pasillo vacío parecía un sendero de espinas que la esperaba. Frente al ascensor, se topó con el mismo guardia que había presenciado su huida días antes. La mirada de lástima del hombre fue la gota que colmó el vaso, y Chloe finalmente se rompió, sollozando fuertemente. Corrió fuera del edificio, dejando atrás las burlas de la gente. Según lo que me contó Sofía, después de ese incidente, Chloe no pudo soportar las escaleras y se mudó de su apartamento. Puso todas sus redes sociales en privado y desapareció del mundo virtual. Fue una lección muy cara para una joven que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en la vida.
Intentó cambiar su belleza y juventud por algo vano, pero al final perdió lo más valioso para una mujer: su honor y su autoestima. No sentí lástima por Chloe. Eligió ese camino, ignorando la moral y la ética, y las consecuencias eran suyas. Solo espero que tras este doloroso fracaso aprenda a vivir de una manera más correcta. 2 meses después, nos encontramos de nuevo en el juzgado para la audiencia de liquidación del divorcio. John parecía haber envejecido 10 años. Su barba estaba descuidada y la ropa arrugada. Me miró con ojos suplicantes, pero yo mantuve una actitud fría y distante. Sofía me acompañaba como mi abogada. Su presencia profesional y aguda intimidaba aún más a John. En el tribunal, John intentó aferrarse a la idea de que todavía me amaba y quería salvar nuestra relación. Pero Sofía presentó pruebas irrefutables de su infidelidad, apagando de un solo golpe la débil esperanza que le quedaba. La división de bienes fue el punto de mayor tensión. El condominio de lujo era nuestro mayor activo. John, por orgullo, quería quedárselo. No quería quedarse en la calle. Propuso pagarme mi parte en cuotas mensuales. Solté una risa desdeñosa y negué firmemente con la cabeza. No permitiría que ningún lazo financiero me uniera a mi exesposo. Sofía presentó mis condiciones: o me pagaba el 50% del valor del apartamento en un solo pago, más los $40,000 de la renovación que mis padres habían aportado, o venderíamos el apartamento y repartiríamos el dinero. Él, por supuesto, debía asumir la totalidad de la hipoteca pendiente. El rostro de John, desempleado y endeudado, se volvió blanco. ¿De dónde iba a sacar cientos de miles de dólares de la noche a la mañana? El banco ya le había empezado a enviar avisos de ejecución por estar 3 meses atrasado en la hipoteca. Al final, no tuvo más opción que aceptar vender el apartamento. El condominio, antes orgullo y alegría de John, se puso en el mercado como una ganga para una venta rápida. Tras pagar la hipoteca, devolver mi parte y los $40,000 de mis padres, John quedó prácticamente en la nada. Firmó los papeles del divorcio con mano temblorosa. Su firma torcida puso el punto final a 6 años de matrimonio. Salió del juzgado con las manos vacías, tanto literal como figurativamente. Sin casa, sin coche, ya vendido para pagar deudas, sin esposa y sin trabajo. Se quedó solo en el soleado patio del juzgado, observándome en silencio mientras me iba en un taxi. El precio había sido muy alto, pero totalmente merecido. Recibí el dinero de la venta del apartamento y la división de bienes. Era una suma considerable, suficiente para empezar una nueva vida. En lugar de un gran apartamento como el anterior, elegí un lugar más pequeño, acogedor, en un vecindario tranquilo y arbolado. Decoré mi nuevo hogar a mi gusto. Nada de muebles ostentosos para satisfacer la vanidad de John. Usé tonos beige suaves, plantas frescas y una sencilla estantería de madera maciza. Cada rincón reflejaba mi personalidad y me daba una paz inusual. Esa noche, invité a Sofía a una pequeña celebración por la casa nueva. Estábamos en el balcón, con la brisa fresca, tomando vino tinto y contemplando la ciudad iluminada. Sofía brindó por mi libertad, por haber escapado de aquel desastre. Sonreí y choqué mi copa con la de mi amiga valiosa. Sin ella, sin su fuerza y determinación, probablemente no habría soportado esta tormenta con tanta fortaleza. Mi teléfono vibró con una notificación. Mi sueldo ya había sido depositado. Me habían ascendido a líder de equipo tras dirigir con éxito un proyecto importante. El trabajo intenso me había ayudado poco a poco a alejarme del dolor del pasado. Abrí Facebook y vi un mensaje de una desconocida. Su foto de perfil era un girasol en pleno florecer. Me daba las gracias. Resultó que Sofía había compartido mi historia de manera anónima, en un foro de mujeres para alertar a otras, cambiando todos los nombres
y detalles personales. La mujer me contó que leer mi historia le había dado el valor de dejar a su esposo, quien la había maltratado y engañado durante años. Al leer el mensaje, sentí un calor extraño en el corazón. Mi dolor no había sido completamente inútil. Se había convertido en motivación y en lección para otras mujeres que navegaban un mar de sufrimiento. Respiré hondo, disfrutando del aire fresco de la noche otoñal. El pasado estaba cerrado tras las puertas del juzgado. Ahora, un cielo amplio y lleno de esperanza se extendía frente a mí. Soy Grace, tengo 32 años, soy soltera, independiente y feliz. Sonreí y tomé un sorbo de vino. El sabor amargo del vino y el dulce retrogusto que deja en la garganta son como mi vida. Supongo que hay que atravesar la amargura para poder saborear la dulzura de la libertad. Muchas gracias por escuchar mi historia hasta el final.